¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz, 21 en punto, 20 grados. La temperatura en la Asunción. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Y golpeado, Jorge. Golpeado porque hoy, si bien tenemos dos temas muy distintos, lo que pasó en el Chaco, en una estancia denominada Tahuató, es terrible. Mataron a una pareja de ancianos y a los nietos de la pareja. Que se fueron a pasar las vacaciones De invierno. Sí. Claro. 10 años y 7 años. Y uno dice, por Dios, ¿en qué mundo salvaje estamos viviendo? Porque uno puede finalmente tener un plan, digo, el delincuente, el ladrón, puede tener un plan para arrebatar algo que no es suyo. En este caso estamos hablando de robo de ganado y de todo tipo de pertenencias valiosas que había en esta estancia. Mataron a los dueños, al señor, a la señora y a los pobres nietos que estaban allí, como dice Jorge, de vacaciones de invierno. 10 y 7 años. Estas cosas salvajes y una vez más, algunos conservadores, como este servidor, nos viene a la mente de que es uno de los temas pendientes en la constituyente y por lo menos algunos, repito, conservadores, vamos a plantear esto en algún futuro, porque esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que endurecernos. Alcibiades Es difícil esto. Desiderio Ayala Coronel es el hombre de 71 años, dueño de este establecimiento, la estancia Tahuató, que está en Mariscal Estigarribia, apartamento de Boquerón. Su esposa Francisca Nidia Núñez Romero, también de 71 años de edad. Y digo los nombres de los menores. Milagro Sánchez, 10 años de edad, y Franco Manuel Sánchez Ayala, 8 años de edad. El fiscal Arriola, que tomó intervención acá, habló de saña, porque asesinaron a las 4 personas y lo enterraron en una fosa, en una cámara séptica al costado del establecimiento. Encontraron el cuerpo esta mañana en un estado ya de descomposición. Se presume que esto ya pudo haber ocurrido el martes de la semana pasada. Hay ya un detenido. El principal sospechoso es el capataz, porque también desaparecieron de este establecimiento con toda su familia. Y tenemos imágenes de la marca del ganado. Hicieron una conferencia de prensa los integrantes de la Asociación Rural del Paraguay. Villasanti, coincidentemente el sábado, ayer, en la inauguración oficial de la Expo, el Mariano Roca Alonso, cuando estaban todas las autoridades allí, desde el presidente de la República para abajo, precisamente desde la rural pedían mayor seguridad en el campo, inversión en las fuerzas policiales principalmente. Esa es la marca. Y porque se llevaron, todavía no se precisó la cantidad, 3 camiones aparentemente cargados de animales salieron de la estancia Tahuató. Pedía a Villasanti en esta conferencia de prensa que si alguien ve animales con esta marca, que haga rápidamente su denuncia a la policía y de tal manera se pueda dar con los responsables de este hecho terrible que ocurrió. Hoy se hallaron los cuerpos esta mañana. Se presume, reitero, que esto pudo haber ocurrido la semana pasada. Cuádruple homicidio en una estancia, en la estancia Tahuató, en Mariscal Estigarribia, en el Chaco. No se mostró resistencia, decía el fiscal. Los cuerpos están siendo en estos momentos trasladados hasta la morgue judicial y los padres ya de estos menores, porque estos chicos, decía Clary, fueron a pasar las vacaciones de invierno con sus abuelos. ¿Qué resistencia pueden poner 2 septuagenarios y 2 menores de 10 y 8 años? ¿Qué resistencia? Ni 1 millón de vacas vale la muerte de un ser humano, ni 1 millón de vacas. Se robaron, si vos me decís 3 trasganados, yo calculo que 100, 120 animales, depende de la capacidad de cada trasganado, cómo eran. Pero es terrible. Y también la gente que se dedica en el gremio, la Asociación Rural del Paraguay y los otros organizadores que ayer tuvieron su acto oficial en la Expo, UIP, FEPRINCO, tienen que dejarse los discursos pedorros y de las tonterías, de las fotos con las autoridades. Tienen que realmente ponerse firmes y exigir mayor seguridad. Por supuesto, estamos hablando, esto es del confín del Paraguay.
No es en Mariscal Estigarribia como la gente cree a lo mejor en el casco urbano. Esto a 100 kilómetros del centro de Mariscal Estigarribia, en una zona obviamente inaccesible para la mayoría de nosotros. Pero quiero nomás decir algo. Solamente, y esto no hay que ser un genio, solamente gente que conoce el movimiento de esta estancia puede haber Y el capataz, maquinado el esto. principal sospechoso. Desapareció. Desapareció con toda su familia que vivían ahí. Estamos en comunicación con el vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay, Manuel Riera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás? ¿Jorge o Clary? ¿Quién sos, Jorge? Ambos. Estamos con Clary. Jorge te saluda. Encantado, Jorge. ¿Cómo están? Bueno, doctor, escuché parte de la conferencia de prensa de Villasanti. Terrible lo que sucedió, la familia Yala Núñez en este establecimiento, la estancia Tahuató, en el Chaco. Confirmaba Villasanti, este señor a quien asesinaron es miembro de la Asociación Rural del Paraguay. Así es, Jorge. Los ganaderos están de luto, la familia Yala también. Un crimen espantoso. Realmente, si se encontraran a los responsables, habría que ser muy severos en los castigos, porque es imperdonable lo que hicieron, más asesinando a dos criaturas, a dos pequeños inocentes. Es una vergüenza y la verdad es que tenemos poca información, pero aparentemente esto ya ocurrió el jueves o antes del jueves, porque ya se vieron, hay gente que ya empieza a mandar información y aparentemente los vehículos el jueves ya salieron con los animales robados y bueno, esto se supo a raíz de que los vecinos, la gente de la estancia de Los Lazos, le pareció llamativo el silencio de la familia Ayala y fueron a ver y encontraron movimiento de vehículos, huellas de vehículos, y se encontraron con el problema macabro ¿verdad? Espantoso. Realmente enluta a la familia ganadera, enluta a la familia Ayala y yo creo que enluta a toda la República. Doctor Riera, le quiero preguntar sobre la trazabilidad de este tipo de animales. Si es posible que 100 o más bovinos desaparezcan milagrosamente, porque caramba, sí, pudieran ser faenados muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces uno termina encontrando los cueros en algún descampado. Pero estamos hablando de demasiados animales, doctor, y yo me imagino que todos los afiliados asociados de la ARP van a estar alertas, digamos, de un movimiento tan grande de ganado robado. Sí, todo el mundo está alerta. Acá lo que ocurre es que habría que saber hacia dónde fueron los animales. Hay gente que hablaba de aguantaderos, es decir, el lugar donde permanecen un tiempo escondidos y después van apareciendo. Pareciera que en este caso no es así, ¿verdad? Aparentemente hay información a confirmar todo, por supuesto, de camioneros que creen haberse cruzado con estos vehículos yendo rumbo hacia Bolivia, ¿verdad? Okay. Otra posibilidad es que hubiesen podido ir hacia Guadalajara, hacia el río, pero aparentemente habrían subido hacia Bolivia. Hay en este momento demasiadas alternativas para esconderse, hay demasiadas rutas en el Chaco y en esa zona hoy en día sin lluvia los caminos están transitables. Entonces yo creo que finalmente van a caer, ¿verdad? Está corriendo ya la foto del que sería el capataz de la estancia que desapareció también. Es decir, en algún lado la punta del ovillo se va a encontrar y está demostrado, la historia te demuestra que el crimen no paga. Es decir, esta gente va a terminar siendo capturada y va a tener que ser condenada porque realmente esto es imperdonable. Y habiendo dos chicos, eso hace que te duela el alma realmente. Manuel Riera, doctor, gracias por estos datos, muy amable. Gracias a ustedes, Jorge. Gracias, Clary. Al respecto, en relación a este tema, el fiscal Andrés Arriola, quien tomó intervención en este caso, está en línea. Doctor Andrés Arriola, fiscal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para vos y toda tu teleaudiencia. Doctor, queremos tener más detalles de lo que sucedió. Se presume que este cuádruple homicidio ya se dio entre el martes y el jueves de la semana pasada.
Asimismo, entre el lunes y martes de la semana pasada, supuestamente, ¿verdad? Porque los familiares dejaron de tener contacto con estas personas, entonces le llamó la atención esto, ¿verdad? Pero el capataz, que hacía 3 meses estaba trabajando con esta gente y que no se tiene mayores datos del mismo, atendiendo que ni los propios familiares pudieron dar datos, ¿verdad? Le envió un mensaje diciendo a la gente que estaba todo bien, que no había nomás señal, un mensaje de texto. Y posterior a esto ya no se tuvo comunicación, ¿verdad? Razón por la cual los familiares, los padres de estos chicos decidieron venir hacia esta zona y comunicar a la policía hasta el día de hoy que fueron, ¿verdad? Que fueron al local y encontraron este macabro hallazgo. Qué bárbaro. Ahora, fiscal, si bien es aún prematuro, podríamos decir de que estos 4 familiares fueron ejecutados con armas de fuego. Sí, así mismo, con arma de fuego. No quiero adelantar nada, ¿verdad? Tenemos ya un informe preliminar, pero vamos a tener más preciso mañana en la morgue judicial, ¿verdad? Con los forenses de ahí, con laboratorio forense, pero los 4 tienen heridas de arma de fuego y fueron ejecutados prácticamente. El menor en la parte de la nuca, la nena en la parte de la espalda y las personas mayores a los costados, presumiblemente con escopeta. Usted habló de saña también, doctor, por el hecho de haber asesinado a estas personas, posteriormente enterrarlos en una fosa en esta cámara séptica al costado del establecimiento. Así mismo, porque en estos lugares, en el Chaco, nunca se vio un crimen de esta envergadura, ¿verdad? Y más todavía con personas menores. ¿Qué necesidad hay de ejecutar a criaturas, ¿verdad? De corta edad y enterrarlos de esta forma, ¿verdad? Es bastante grave. La presunción en relación a los responsables de este hecho, ¿se ratifican ustedes en que hasta ahora un sospechoso es el capataz? Tengo entendido que ya hay una persona detenida, doctor. Asimismo, tenemos en la actualidad 2 personas ya detenidas, ¿verdad? Porque quedaron registrados los camiones que salieron el viernes de noche, camiones cargados. Hay un peaje, ahí se anota la chapa. La gente de homicidio de Asunción ya procedió a la detención de 2 personas. Yo libré 3 órdenes de detención y vamos por buen camino. Ya tenemos 2 personas detenidas y va siguiendo así la secuencia para llegar a la persona que actualmente tenía este camión, uno de los camiones con que se transportó los animales. ¿Se trata de paraguayos, fiscal, perdón? Sí. ¿Se trata de paraguayos son paraguayos. Recién un directivo de la rural nos decía, presumen ellos, de que estos camiones que salieron de este establecimiento pudieron tener como destino Bolivia. ¿Ustedes pueden corroborar eso o la cantidad de ganado robado de este establecimiento está por allí, por la zona? No te podríamos precisar porque es muy incipiente todavía la investigación, pero como te digo, tenemos varias información que vamos a procesar entre esta madrugada y mañana. Tenemos los números de teléfono, tenemos las chapas, tenemos la fotografía del capataz, tenemos otros elementos que no te quiero adelantar, ¿verdad? Pero que la gente de investigaciones, tanto de acá del departamento de Boquerón como de Asunción, ya están trabajando sobre esto. ¿Se tiene al menos alguna presunción de cuántas personas pudieron haber participado de este crimen? Y no la cantidad exacta, pero fueron varias, fueron varias. Por el trabajo que realizaron, por el movimiento que tuvieron, estamos hablando de varias personas. Esto que desde la rural están dando a conocer, están viralizando la marca de estos animales, supongo yo que también es importante y que lo estamos ahora mostrando acá en el canal, para que si alguien ve y conozca esta característica pueda hacer la denuncia, doctor. Así mismo, nosotros estamos abiertos en cualquier comisaría de la zona y vamos a estar insistiendo con todo esto, ¿verdad? Porque no puede ser que 3 camiones cargados se estén paseando libremente acá por el territorio. Tuvieron que pasar por varios lugares de control. Por eso estamos siguiendo todos los hilos de esta investigación. Estas dos personas que usted dijo
que ya están detenidas. ¿Se puede saber quiénes son? ¿Se puede dar los nombres? Por ahora todavía, por motivo de investigación. Por ahora todavía, pero en el transcurso de mañana ya tendríamos mayores datos. ¿Esta familia, Ayala, Núñez, vivían en ese lugar o iban cada tanto, doctor? Por la información que teníamos, venían cada tanto, porque la estancia se ve está bastante abandonada. Y, como le iba a decir, vinieron a pasar más o menos las vacaciones, fue el lunes pasado, vinieron, pernotaron los abuelos con los nietos en la ciudad de Filadelfia, llegaron el lunes a eso de la 1:30 del mediodía, a las 13:30 del mediodía, enviaron fotos que ya llegaron a la estancia, que estaban todo bien, y de ahí en más ya no se tuvo novedad de ellos. ¿Podemos precisar la edad de los menores? Porque estaba leyendo en publicaciones periodísticas que no se ponen de acuerdo. ¿Podemos precisar la edad de los menores fallecidos? No tengo a mano, pero uno creo que era de 5 y la otra criatura de 7 años. De 7 años. Doctor Andrés Arriola, gracias por estos datos, por su tiempo, muy amable. A ustedes cuando gusten, a las órdenes. Hasta luego, el doctor Arriola. ¿Mostraste la fotografía de estos dos menores? Sí. Qué fuerte. Tengo las fotos acá de estos dos angelitos. Acá espero que aprendamos de estas muertes absolutamente innecesarias. Y por supuesto que nosotros los conservadores tomamos este momento para exigir siempre lo que siempre hemos exigido. No tiene que haber contemplación. Riera dijo recién severidad. Sí, está bien. La severidad es igual a pena de muerte. Acá tenemos que charlar sobre algunas cosas como sociedad. A propósito de ese tema, el tema que vamos a tocar acá con dos prestigiosos abogados tiene que ver con las modificaciones del Código Procesal Penal. Lo que se definió la semana pasada en el Congreso está en manos ahora del Poder Ejecutivo, el artículo 245 de la prisión preventiva. Villasanti hoy en su conferencia de prensa pidió a quienes están trabajando en la modificación o en las reformas del Código Procesal Penal, la figura del avigeo es delito. Vamos a precisar con el doctor Corona Wetter. Ellos dicen, ¿por qué el avigeo es delito y no crimen? Vamos a consultarle también, que es uno de los puntos. Y después lo otro que vos estás planteando es ya un tema que tenemos que poner en el debate. No sé si eso se da a través de una modificación no más del Código, sino de la Constitución Nacional. Pero hay que charlar sin miedo de estas cosas. Yo les quiero mostrar a la gente la foto de estas dos criaturas. Yo no sé nomás si el Código nos prohíbe. Yo les quiero que la gente sienta el dolor. Mírenle a sus hijos ahora mismo, 9:00 de la noche. Mírenle a sus hijos, están a punto de dormir. Mañana retoman las vacaciones. En el sector público. ¿Verdad? Sí, en el sector público, no en el privado. Mírenle a sus hijos y piensen en esto. Acaban de escuchar al fiscal. Al nene le dispararon en la nuca. Acá, en la nuca. Eso es ejecución. A la criaturita, a la nenita, en la espalda. Este es un nivel de hija de putet. Y yo creo que hubo saña. Pero entonces, hermano querido, hablemos, discutamos como sociedad una situación que estamos viviendo y que es que la violencia está increciendo. Y no tengamos miedo de decir algunos los que pensamos. Yo sé que hay muchos en su casa que piensan igual que yo. Pero ni nadie que yo lo mitad. ¿Qué tipo de ser humano es que mata a una criatura de 10 años y de 7 o 5 o 6 años por 100 o 50 vacas? Por Dios, eso no tiene nivel de discusión. No salgan los garantistas ahora a decir, no, cuidado con este tema. No, hay que hablar de estas cosas. Hay que hablar de estas cosas y también procurar como sociedad dirigirnos a un lugar. Claro, pero ahí también coincido en la responsabilidad de quienes cometieron este asesinato. Pues hay que decir que hay una connotación social detrás. O sea, ¿qué les lleva a estos criminales cometer este tipo de hechos? O sea, ¿qué les lleva? No importa ni atenuante, para mí, ni atenuantes ni agravantes, son unos salvajes. Son unos salvajes, el que a hierro mata, a hierro muere. Por Dios, basta ya de esas actitudes así tibias. No, hay que tener miedo de decir lo que uno piensa, Jorge. Yo quiero verte si es tu hija. Oh, por favor, se termina la vida, por Dios.
Se termina la vida más allá del Lo primero responso que se te ocurre católico es que vamos a hacer, tener. lo primero que se te ocurre es hacer justicia Pero por mano. obvio. Y además quiero decir esto, Ministerio Público también tiene que apretar 2, 3 tuercas. Mucha prensa, todo bola al Ministerio Público. Muy bola al Ministerio Público. Hay que apretar un poquito más la tuerca. Y no hay que tener miedo de decir estas cosas, Jorge. Te quiero mostrar las fotos. Increíble. Disculpame antes de ir al tema principal, y quiero aprovechar ya y le meto en el debate al doctor Cronaueter. ¿Qué Cronaueter? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos hablando, decía Villasanti, a Vigeo, ¿por qué es delito y no crimen? No, en realidad el Código Penal lo que hace es una clasificación de los hechos punibles en delitos y en crímenes. Y el delito es el hecho que tiene una expectativa de pena no mayor a 5 años de privación de libertad, y cuando el hecho punible tenga una expectativa que supere los 5 años es crimen. En realidad el abigeato es en la construcción básica del robo de ganado, es un delito, pero están los agravantes como el robo agravado, en donde se pone en peligro no solamente la vida, sino la misma integridad física, o bajo ciertas condiciones donde la pena aumenta y es un crimen. Entonces, más allá de que nosotros hagamos ese toque mágico, porque me gustó lo que dijo Clary en una cuestión relacionada en que no hay que tener temor y decir sin ambajes lo que uno piensa con respecto a ciertas instituciones. Yo puedo aumentar el catálogo de hechos punibles, convertirlos a crímenes, incluso hasta podríamos debatir con relación a penas más severas como se dan en otras culturas, ¿verdad? Pero el problema está en el funcionamiento de las instituciones. O sea, un país como el nuestro, con baja institucionalidad, con alta corrupción en las instituciones encargadas de la persecución y del eventual castigo, a mí me hacen replantear que el problema no es solamente, como te decía en un programa anterior, es fácil echarle la culpa a las leyes, cuando en realidad las instituciones tienen un alto déficit. Más allá de que hayan promesas de que se va a perseguir el hecho punible, de que se van a aplicar sanciones severas, yo creo que seguimos siempre con la misma discusión acerca del eterno problema de las leyes. Bueno, ya que nos adentramos en este tema, enseguida vamos a presentar al abogado penalista Lucas Barrios, vamos a hablar de esta cuestión y vamos a meternos. Lamentablemente tenemos el combustible para estar hoy todos turbinados, pero por supuesto nuestra compañera, la señora Aguilera, tiene un informe al respecto. Asimismo, Clary, vamos a presentar este resumen de lo que sucedió esta semana a nivel legislativo. El Congreso Nacional ya sancionó este proyecto de ley que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal, que se refiere a la prisión preventiva y también a las medidas alternativas. Ahora queda en manos del Ejecutivo el veto o la promulgación. Y esta modificación, este proyecto, lo que hace es devolver a los jueces la facultad para analizar en cada caso si amerita o no la prisión de la persona procesada, dejando la regla general de que en todos los crímenes o en delitos con pena mayor a 5 años de cárcel, sí o sí se debe aplicar la prisión preventiva. Pero a continuación tenemos un resumen con mayores detalles. El Congreso Nacional sancionó el proyecto de ley que modifica el artículo 245 del Código Procesal Penal. De esta forma, la ley devuelve a los jueces la facultad para determinar la aplicación de la prisión preventiva o de alguna otra medida alternativa a los procesados por la justicia. Por lo tanto, se deja de lado la regla de prisión preventiva en todos los crímenes o delitos con pena mayor a 5 años de cárcel, e incluso ya no será necesaria la prisión para aquellos reincidentes, pues se abre la posibilidad de imponer otras medidas a los procesados. Los proyectistas sostuvieron que con esta modificación se busca devolver la facultad de decisión al juez y exigir que los fiscales trabajen en la presentación de pruebas y argumentos para encarcelar a las personas. Por otra parte, desde la Asociación de Jueces del Paraguay manifestaron que esto representa una gran responsabilidad para los magistrados, pues se debe garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a la vez sortear la presión ciudadana por privar de su
libertad a quienes cometen ciertos delitos o crímenes, más allá de que exista o no peligro de fuga o de obstrucción a la investigación. En caso de ser promulgada la ley, cerca de 4.000 internos de todos los penales del país podrán tramitar su libertad con medidas alternativas a la prisión. Cabe mencionar que esta ley surge con el afán de eliminar el abuso de la prisión preventiva, uno de los factores de colapso en el sistema penitenciario. El texto pasó al Poder Ejecutivo, instancia que ya anunció la promulgación de la propuesta. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI, que dice: ¿confías en la labor de los jueces a la hora de decidir quién debe ir a prisión y quién no? ¿Sí o no? La consulta está en el Twitter, también en Facebook, y los comentarios los pueden hacer a través del hashtag #COCPI. Gracias, Claudia, muy gentil. Por supuesto, antes de entrar en el tema de fondo, también le vamos a pedir su reflexión al doctor Lucas Barrios, porque estos crímenes horrendos, doctor, generan toda una ola de indignación y consternación, y generalmente son estas situaciones las que motivan grandes cambios en las sociedades, porque acá estamos hablando de un crimen terrible, doctor. Usted que es penalista, ¿es suficiente lo que tenemos en leyes o no? No, yo creo firmemente que más esa ecuación que se quiere hacer justamente cuando hay esta sensibilidad social de establecer que más ley penal es igual a menos crimen, eso es un error. Creo que como sociedad en estos momentos de puntos de inflexión es donde tenemos que reflexionar qué tipo de medidas vamos a adoptar, sobre todo legislativas, porque con consentimiento no podemos tomar una racionalidad, una decisión racional a nivel legislativo. Yo recuerdo, un poquito hablando sobre el abigeato y lo que quiero terminar es, en el 97 no se iba a incluir el abigeato como delito específico, porque iba a estar dentro del hurto como cosa. Fue una lucha del gremialismo en la Asociación Rural del Paraguay que se incluya específicamente, se separe del hurto del ganado y se ponga específicamente como abigeato, porque eso era lo que querían ellos. En aquel entonces la ley del 97 estableció cualquier tipo de abigeato con un máximo de 10 años. Tal vez esa es la confusión que esté reinando ahora, porque entonces obviamente era crimen. Luego vino la Comisión Nacional de Reforma, la primera, era la que presidió el senador Bader Chilichi, y dividió ese artículo de abigeato en dos, dejando los casos leves, porque efectivamente había personas que robaban una vaca y igual se iban, y dejando el inciso segundo para casos graves. El problema está que la imputación debe ser correcta de acuerdo a la gravedad del hecho, es decir, un suceso como lo que estamos viendo tiene que tener la persona un proceso rápido, con las pruebas contundentes, con un trabajo eficiente y una condena y un juicio rápido, y debe ser cumplida su condena de manera ágil y eficiente. Eso es otra cosa, no es un problema de la ley. De ahí que un poco me hace recordar aquella comisión que trajo a un criminólogo alemán, Michel Pfeiffer, contratado, ¿verdad?, por la comisión en aquel entonces, que dijo lo siguiente: no es asunto de la ley que evite los crímenes, porque el criminal no mira para cometer un abigeato a ver cuánto le está conminando de pena, a ver si va a cometer este delito o menos para purgar menos condena en la cárcel, sino lo que le preocupa es ser atrapado por el sistema, por los aplicadores del sistema penal, es decir, ser atrapado por la fiscalía, y que sea puesto a un juez para que tenga un proceso de condena. Doctor, eso es lo que le preocupa. Allí tenemos el mismo diagnóstico de siempre, que es el mayor problema, creo, de los paraguayos. Me gustaría que intervenga también con Nahuel. La impunidad. Y voy a poner un ejemplo acá de este señor que está tan de moda ahora, Ulises Quintana. Yo no sé si la fiscala es buena o mala, doctor, pero yo le quiero preguntar si eso es normal, que una fiscala utilice el máximo de tiempo siempre para acusar. Este prójimo, que tiene pruebas contundentes en contra, 8 meses y la fiscalía opitá, bebé. Y ahora sale la fiscala corriendo cuando una jueza firma la orden de libertad ambulatoria. Él dice, no, ya estoy a punto de presentar la acusación. No existe eso. No podemos nosotros estar al arbitrio de la fiscalía, doctor Barrios, 8 meses, 10 meses, 15 meses, 20 meses o toda una vida.
Porque le pregunté esto a una fiscala. No, nosotros vamos a tenerle todo el tiempo investigada a una persona. Ridículo. Eso no puede ser así, ¿verdad? Yo como abogado litigante todavía sufro mucho cuando trato de defender a una persona donde no hay pruebas y te dice, pero le imputé por las dudas. Pero doctor, mira, ya te traigo de todos los testigos, 1 semana, 2 semanas, ¿cómo? No, tenemos 6 meses de tiempo todavía para... Eso es ubicar el problema hacia el lado de los aplicadores de la ley. Nosotros podemos hacer miles de reformas, se hacen reformas constantemente en el Parlamento y no es problema de la ley, es problema de la interpretación y de los aplicadores de la ley. Hay que hacer que los criminales sean capturados por el sistema penal. Bueno, muy interesante esta charla, este debate. Pues tenemos que hacer un primer corte, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema y otros más. Ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a ver qué está opinando la gente a través de la encuesta que habilitamos en Twitter y Facebook. ¿Confías en la labor de los jueces a la hora de decidir quién debe ir a prisión y quién no? En un 90% la gente dijo que no y solo 10% que sí. Vamos a ver Facebook. 97% que no y 3% Cronenwetter, que sí. ¿te das cuenta? 9 de cada 10 paraguayos, por lo menos en esta encuesta, Carape, No confía en el juez. O sea, en el administrador de justicia, quiere decir eso. Sí, así mismo. Y ese es un tema que yo justamente te quería trasladar ante esta tragedia, porque yo soy padre de un chico de 7 años y me conmueve terriblemente lo que, sinceramente, es difícil mantener el control ante una situación como esta. Entonces, ahí viene el concepto de víctima. Yo cuando a mí me habla una víctima, le entiendo y es lógico que la víctima pida el ojo por ojo, diente por diente. Yo no conozco una víctima que racionalice. Tuve en mi experiencia de 21 años de profesión un caso en el que una madre perdió a su hija y después de un largo batallar se encontró cara a cara con el que le dio muerte a su hija y le dijo: durante estos 6 años de batallar no hiciste una palabra que a lo mejor me hubiese conmovido, pedirme perdón o disculpas. Solamente arrepentimiento yo necesitaba para entender del por qué teníamos que redefinir este conflicto. Entonces, ante situaciones como esta, el juez, ante la presión, como yo solo te solía decir, Jorge, en un programa anterior, un juez mediocre, y discúlpeme, no es que uno se cree, yo soy un mediocre, vamos a hacer esa catarsis, yo me acuso de mediocre. Bueno, todos los mediocres lo que tenemos es siempre de ver favores al que como mediocre te dio un cargo que realmente no merecías, si vas a ser bien estricto en las exigencias de acceso por principio de idoneidad. Entonces el juez está muy pendiente del clima social. Entonces, en ciertos casos el juez es el más estricto aplicador de la ley, dula lex sed est. Pero en otros casos él te dice: no, yo encontré un vestigio, una reinterpretación por aquí y por allá, y entonces tomo una decisión y me aparto de los criterios. Entonces, cuando no hay una coherencia entre tus actos decisionales anteriores con lo que haces ahora, ahí empieza la sospecha. Y no es primero empieza la sospecha en cuanto a tu credibilidad de los operadores del sistema. Y eso se trasciende afuera porque encontrás casos en los que es difícil explicar cómo una persona está privada de libertad, en su mayoría, por eso tenemos presos sin condena, y cómo solamente un pequeño segmento de casos llegan a la condena. Y entonces ahí viene el primer problema. Si el sistema está para asegurar desde la ley de que los que son culpables van a pagar con una sanción que le corresponde luego a un debido proceso, y eso representa solo el 25%, entonces está mal el sistema. Entonces, trabajamos con esto desde hace 20 años que está en vigencia el Código Procesal Penal. Hace 20 años que trabajamos con esta inercia y cada vez estamos haciendo reformas parches. O sea, lo que yo suelo insistir es: ¿cuándo vamos a empezar a trabajar en la capacitación? Yo le escuché atentamente al fiscal, que ustedes le entrevistaron, y me encantó cómo ustedes fueron precisos sobre qué evidencias tiene, qué se necesita y qué
instrumentos más necesitan para culminar el caso? Según lo que dio, con un poco de mayor profundidad de los datos que ya se tienen, yo creo que la causa tendría que estar lista para ir a juicio. Podemos encontrar otros vericuetos, pero así como se pinta el caso, porque los casos de flagrancia, así como esto, no, la prueba está ahí, o sea, ya está toda la prueba. Entonces, en 2 meses a lo mejor podría terminar una investigación. Y en 2 meses esto podría ir eventualmente a una audiencia preliminar, otros 2 meses más para el juicio oral, y el caso termina en 6 meses y se aplica la sanción. Yo creo que el mensaje que vos le transmitís a la sociedad es distinto. Ya no vamos a hablar del famoso preso sin condena y entonces le decimos, ahí vienen los garantistas, porque cualquier persona va a decir que la garantía está en juego. Entonces, yo creo que un caso emblemático, terrible como el que acabamos de escuchar y que nos va a afectar toda la noche, tendría que terminar lo más pronto posible. Ahí dijiste la clave, me parece, doctor, casos emblemáticos. Porque cuando expones esto y decís por qué el fiscal o el Ministerio Público no resolvió el caso en 2 meses, o por qué agotó la instancia del plazo que tiene, es una sobrecarga de trabajo. Así mismo. Que también es una realidad. Sí, hay una sobrecarga de trabajo del Ministerio Público. Por eso el otro día la doctora Sandra Quiñones pedía incluso ampliación presupuestaria, necesitan más fiscales, necesitan focalizar, darle más capacitación a algunas unidades, etcétera, etcétera. Eso también es una realidad. Entonces, ¿cómo? No sé si es un pretexto, Jorge. Entonces dedicate a otras cosas. Y puede ser un pretexto. ¿Vos cuántas horas al día trabajas? Y 12. por lo bajo. Ah, bueno, ya amigo. Entonces, si no querés ser fiscal, vos sabés qué, doctor, disculpe, le voy a acá, lo hablamos recién con Barrio también. Este fiscal que habló, tráeme un papel, te firmo, 6 meses va a pedir para la investigación. Y vos tenés como hechos concretísimos acá. Y siempre esperan 5 meses y 29 días, ahí pim, ahí. Y a veces, vos sabés que piden, ¿cómo es que se llama? La prórroga. La puta. Es que el tiempo es la gran aliada a la impunidad. Así mismo es, doctor. Y además, convengamos, hay algunos colegas de ustedes que juegan con eso, ¿verdad? Claro. Prórroga, otros 6 meses para investigar. Discúlpeme, yo no sé esos plazos, doctor, pero no sé cuántas prórrogas puede tener. Una sola prórroga, pero como acabamos de señalar, y te va a confirmar Lucas, es que muchas veces cuando la causa va a juicio oral y pública, vos sabés, sabés que es una crónica o una muerte anunciada, y generalmente el abogado hace lo imposible para no ir a juicio oral y público. Cuando estamos hablando de la modificación, ya 2 veces creo el otro día leí lo que dijiste, 2004, 2011, el 245. Ahora con esto salta porque pasó lo de San Pedro, la muerte de 10 en internos, la superpoblación en las penitenciarías. Se presume que 4.000, ese fue el número que diste, que 4.000 aproximadamente saldrían en libertad. Y esto se modificó por un caso puntual de un motochorro que intentó matar a una joven en Luque, el famoso caso Camila Cabriza, o Cauriza creo, ya no recuerdo. Y ahí toda la presión mediática, no puede ser que un motochorro tenga prisión domiciliaria, tiene que estar en la cárcel. Es por eso que hablábamos al iniciar el programa de la sensibilidad social y del peligro de legislar con ese corazón, con ese sentimiento, porque ven la consecuencia que trajo eso, ¿verdad? Las dos modificaciones, la del 2004 fue producto también de un caso muy sensible de la sociedad, y la del 2011 también, ambas legislaciones. Lo que trajo es esas modificaciones legislativas, digamos, asumidas en caliente de la sociedad y obviamente siendo el Parlamento el resorte de ese clamor, lo único que fue tener un hacinamiento. En 9 años, 150% más de presos. Es decir, antes del 2011 había 6.000 aproximadamente y llegábamos a 16.000, casi 17.000 a 9 años. Cuando anteriormente, antes de la ley del 2011, en 5 años apenas había sumado 100.000, apenas había crecido 1.000 la población penitenciaria. O sea, las estadísticas que se presentaron en el marco de la discusión de este proyecto. Pero hay un punto que yo quiero resaltar del profesor Kronawetter, que creo que de vuelta esta modificación de esta ley pone realmente en un compromiso muy serio al Poder Judicial. Porque se le ha dado ahora con esta ley de vuelta, ha retornado toda la facultad, una discrecionalidad muy grande
para justamente resolver lo que la encuesta está diciendo y que lo que la gente está votando. Es un compromiso muy importante, ¿verdad? Hay, por lo que dijiste también, Clary, un clamor de que los jueces tengan mayor protagonismo en el sistema penal que los fiscales, sobre todo los jueces de garantía. Deben tener... tienen un protagonismo, pero lo que hay que hacer es asumirlo, ¿verdad? Porque, como dijo el profesor, ir a juicio oral es una muerte, una crónica anunciada de una muerte. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que dice el Ministerio Público, y si el Ministerio Público no cambia de idea, los jueces no cambian tampoco de idea, necesitan el apoyo. Cuando lo que están es para supervisar el trabajo de investigación de la jueces Fiscalía. Cojonudos, entonces. Necesitamos jueces que no todo tienen que hacer lo que dice el Ministerio Público. Déjenme insistir en eso, doctor Barrios, porque aquí está el meollo de la cuestión. La Fiscalía lleva la idea de su acusación a la justicia. Y entonces los jueces ya se allanan. Lo que dice la Fiscalía, ¿en qué porcentaje tiene? ¿90, 95%? Siempre hay honrosas excepciones, eso no puede contaminarse todo el Poder Judicial con eso. Okay. Hay honrosas excepciones, ¿verdad? Pero luego. la regla pero es, hay una mayoría. La regla es lo que va a la Fiscalía. Que lo primero que te piden es convencerle a la Fiscalía que proponga una salida alternativa para que ellos simplemente amparen su decisión en lo que el Ministerio Público dice como postura, ¿verdad? Y eso es difícil. Pero discúlpame Sí, que me sí, meta. doctor. Yo con lo que dice el colega Lucas de manera tan asertiva, digo, ¿de dónde lo que sacan los jueces que no tenían poder antes de ahora? Eso es una falacia. Así mismo. O sea, yo estoy harto de ese argumento del Aishinyaranga. Discúlpenme la vulgaridad, porque más o menos lo que pude percibir y lo que se transmite a la sociedad, que por fin a los jueces se les devuelve el poder que se les había arrebatado de manera ilegítima. En primer lugar, yo quiero señalar una cuestión. En el tema de las medidas cautelares, siempre, desde el vamos, siempre tuvo el poder de decisión el juez. Es mentira que el juez, cuando se encontraba frente a un crimen, indefectiblemente tenía que decretar la prisión preventiva. Eso es mentira. Es absolutamente falso. Lo que los jueces tienen como deber es examinar si el fiscal cumple con los presupuestos para decretar la prisión preventiva. Ahí, si están dados los presupuestos de la prisión preventiva por esta ley que hasta ahora está en vigencia, ellos te decían, mira, están dados los presupuestos y vos me estás pidiendo medidas sustitutivas, pero la ley me prohíbe. Pero de hecho luego tendrías que ir preso, ¿me explico? O sea, para darte medidas sustitutivas, yo tengo que decirte primero, en términos vulgares, vos tenés que estar preso. Te voy a dar una medida menos gravosa mientras se tramita el proceso, porque con eso evitas el peligro de fuga o que vos no te vas a sustraer. Entonces los jueces instalaron la figura, no los jueces, de alguna manera en el sistema judicial se creó un microclima donde decían, estamos presos de lo que dicen los fiscales, o si no vamos al jurado, te dicen. Pero era casi como un comportamiento hasta matemático, ¿verdad? Sí, así mismo. Y no se contemplaba esto que configuraba de hecho el artículo 245 de los elementos que se tienen que dar. Si vos mirás el 242, que está en vinculación con el 245, siempre tuvieron la facultad los jueces. Y ahí, como dijiste Jorge, vos dijiste Clary, muy importante es el valor del juez. Un juez que te diga que tiene miedo, porque puede tener consecuencias, y bueno, entonces yo no sé si merece ser juez. Un abogado que dice que tiene miedo de perder el caso, entonces yo le diría al abogado, dedícate a otra cosa, jugar de ganador en todos los lugares y hacer trampa. Pero básicamente uno tiene que estar esperando la situación de que eventualmente te cuestionen, y ahí viene el tema mediático. Hay ciertos casos en el que el fiscal, porque se genera toda una entente, yo le llamo entente propagandística difícil de enfrentar. Te dice el fiscal, yo pedí la prisión preventiva. Hay argumentos, es crimen, vos juez tenés que decretar la prisión preventiva. El juez decreta la prisión preventiva. No llega a decretar la prisión preventiva por las honrosas excepciones que señala Lucas. ¿Quién fue el que favoreció la salida del delincuente? Ahí está, el juez. Y al juez se le quiere sindicar la responsabilidad de haber liberado a una persona. Entonces, vamos a empezar a distribuir las responsabilidades que siempre estaban distribuidas. Lo que pasa es que se instaló una praxis nociva.
O sea, con estas reformas de prohibición de concesión de medidas alternativas sustitutivas, directamente ciertos hechos punibles tasados ya no podían ser, los crímenes no podían ser evaluados si realmente había elementos o no para estar preso. Doctor, ¿me permitís, Torres? Quiero poner un... Hay gente que hace muy bien su trabajo. Quiero aquí mostrar mi admiración al trabajo de otros periodistas. Rolando Rodi, días pasados, mostró el caso de una mujer asesinada por su pareja policía, María del Carmen Mendieta, febrero 2017. Escuchen que viene esta historia, yo creo que algunos ya saben acá esto. Fantástica es la historia. El policía, un tal Lorenzo Vargas, es principal sospechoso del asesinato. Principal sospechoso del asesinato. Un fiscal lo acusa y pide la prisión preventiva. Se va a la cárcel. Ese mismo fiscal, antes de finalizar el plazo de investigación, no, me equivoqué. Voy a pedir el sobreseimiento provisorio. Bueno, tengo todos los elementos. El juez, y quiero mencionar acá, porque este es el juez que buscamos, Ledesma le dice, momentito, dio trámite de oposición, se llama, Sí, ¿verdad? trámite de oposición. Pero no, esto no está bien. ¿Cómo le vamos a soltar a este tipo? ¿Qué hace el adjunto? Ratifica lo que su fiscal hizo. Se le apartó al fiscal Ortiz, creo que era el apellido. El Vargas, este policía, está sirviendo ahora. Está sindicado de ser el asesinato de su pareja y de tener por lo menos otros 3 antecedentes de violencia. Atendé que viene esto, doctor. Aquí lo que quiero preguntarle a usted, ¿cómo se puede hacer esto? Un presunto asesino, se le tenía que hacer la prueba de ADN de la sangre que tenía en la uña. 10 veces se intentó hacer, no se puede hacer. ¿Cómo se hace eso, doctor? ¿Cómo la justicia permite que 10 veces un sospechoso de femicidio pueda salirse con la suya? Mira, eso es lo que dijimos al inicio. Esto es una cuestión de los aplicadores de la ley y lo que viene diciendo el profesor Cronenwetter. Necesitamos especialización, ¿verdad? Porque no hay otra explicación, claro. La explicación que yo te puedo dar es pereza, que es justamente lo que estaba hablando de horas de trabajo, diligencia, eficiencia. Y entonces, eso no puede ser la explicación a esta situación, ¿verdad? Ellos, la Fiscalía tiene una unidad de forense, necesitan muchos recursos, eso es cierto, la unidad de forense necesita muchos recursos porque casi todos los fiscales del país están centralizando en la unidad forense del centro, están abarrotados, ¿verdad? Necesitan de alguna manera un apoyo como nosotros solemos ver en las películas extranjeras de detectives, como prácticamente no solo la unidad forense del Ministerio Público, sino la propia policía es la que va con todo un carro armado de investigación que puede tener en el alto de tecnología. Bueno, esto por eso es esa cuestión del análisis podría venir por esa situación, ¿verdad? Y además que una prueba de ADN con las máquinas que tenemos nosotros en el país, ¿verdad? Si no tercerizamos, cuesta un tiempo tener el resultado, ¿verdad? Eso respecto a lo que es la práctica del ADN. Pero lo otro no, lo otro, pedir sobreseimiento definitivo simplemente porque no tengo pruebas nomás. Sí, sobreseimiento provisional. Sí, provisional. 10 veces es suspendió la audiencia. Es que el problema es provisional. ¿Se puede suspender 10 veces una audiencia? Pero sí, tenemos casos emblemáticos que la audiencia preliminar se han suspendido 32 veces. Y en algunos casos, la Corte Suprema de Justicia tuvo 4 años el expediente. No, esas son realidades. O sea, si vamos a decir las cosas, tenemos que decirlas. O sea, yo vuelvo a traerle el tapete. ¿Hace cuánto que están vigentes estas leyes que prohíben, que ahora tenemos el tiempo 45? Hace 15 años están vigentes. Desde el 2004, 2011, estamos en 2019. ¿Quién declaró la inconstitucionalidad de las leyes? Pregunto. ¿Alguna vez la Corte, así como hace su declaración de certeza en algunos casos, por qué en algún momento la Corte dijo, señoras y señores, esto es una calamidad? Nosotros no podemos utilizar como depósito de carne humana las cárceles. Las cárceles están para castigar, entre comillas, al delincuente que ha sido comprobado en un debido proceso. Ese es el tema que yo cuestiono. Hay muchas inconstitucionalidades que están todavía pendientes. A mí me rechazaron 2 cuando trabajaba en la profesión, in limine. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, esta semana hablé con el doctor Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces, en relación a la modificación del 245, y él dice que ellos no tienen otra cosa que acogerse y respetar lo que dice la ley, ¿verdad? Pero desliza algo que tiene mucho que ver con la capacidad y la idoneidad de los jueces
porque él dice, muchos de los colegas se dejan llevar por la presión De la mediática. Sí, Entonces mismo. puede darse una presión mediática. ¿Por qué es lo que tiene que hacer el juez? Tiene que Huevos. hacer- Aislarse. Claro, Aislarse de huevos. eso. Y muchos jueces hoy están convertidos prácticamente en secretarios fiscales, pues tienen miedo, difícilmente le den eso que vos dijiste, el trámite de oposición a lo que plantea un fiscal, porque hay también una cuestión mediática. Entonces, y por eso depende mucho de la formación, de la capacidad Ahí que está, tiene ese ahí está. magistrado para explayarse con solvencia y que tenga autoridad para plantarse ante una Autoridad cuestión. ética y moral. También, A mí también. un Pedro Mayor viene y me dice, Claro. esto es así, yo le creo a él. Cierto. Yo Absolutamente. le creo a él. Pero Absolutamente. ¿cuántos más hay como él? Tenemos que hacer una lista Así también y destacarlos en la sociedad, porque aquí estamos siempre igualando. Acá hay que destacar también a la gente Por distinta. supuesto, ahí hay mucha gente, no claro solamente que sí. 2 o 3, hay sí, muchas claro que que están calladas nomás, pero en realidad hacen su trabajo como tiene que Una hacer. cortita la pausa, venimos enseguida. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural. Terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caracruz y vamos a mirar nuevamente qué está opinando la gente a través de las cuentas en redes sociales. Miramos primeramente de Twitter. ¿Confías en la labor de los jueces a la hora de decidir quién debe ir a prisión y quién no? En un 92% la gente sostiene que no hay confianza y solamente 8% que sí. En Facebook, vamos a ver, 97% que no y 3% que sí. Yo le quería consultar al señor Kronawetter con respecto a esta cifra que se menciona de las personas hoy privadas de libertad que podrían apelar a una medida alternativa. ¿Existe un análisis sobre cuántas de estas personas realmente van a poder acceder a ese derecho teniendo un defensor público o bien un abogado? Bueno, te agradezco la pregunta porque me parece demasiado importante por lo que se viene. En primer lugar, si hay algo que conspira contra un análisis serio en nuestro país es la falta de datos estadísticos coherentes. Por un lado, me dice a mí la defensa pública que tiene 1.500 personas por violencia doméstica. Sí. Me hablan de 2.800 personas la fiscalía. Después me hablan de una cifra aproximada de 3.500. Bueno, en síntesis, cada uno te da un disparador estadístico que no me permite a mí dar una claridad en cuanto a la gente que podría ser afectada por la inminencia de la vigencia de esta nueva ley, que es la misma del 98. Pero yo quiero hacer una reflexión que me preocupa. Se apostó, y yo estoy a favor de volver al texto original, pero lo que yo creo es que después de 15 años de este sistema de prohibiciones, de concesión de medidas en los crímenes, va a generar que alrededor de 3.000 personas, vamos a poner la cifra más baja, 2.000 personas, te planteen simultáneamente, al mismo tiempo, revisión de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque el único mecanismo procesal es a través de la revisión. La revisión significa que yo le pido al juez que, en vista que cambió la ley y que la ley, por ser más favorable al imputado, es de cumplimiento retroactivo inmediato, entonces, supongamos que todos nos pongamos de acuerdo los abogados y pidamos al mismo tiempo 2.000 casos en todas las circunscripciones del país. Ahora yo me pregunto, si hay hoy un problema donde te dicen fiscales, creo que Jorge, vos mencionaste que no hay recursos, los jueces dicen que no tienen recursos, necesitamos más jueces. Bueno, si con el estado actual no pueden convocar a 8 o 10 audiencias, algunos te convocan a 15, imagínate lo que va a hacer que tengan que convocar a, por decirte, por tirarte un número, y aclaro que esto puede ser arbitrario porque no tengo datos cotejados. Pues supongamos que sean 2.000 audiencias, 2.000 audiencias de revisión. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Las revisiones tienen que hacerse dentro de las 48 horas siguientes, se computan días y horas inhábiles. O sea, si uno te plantea un viernes, vos tenés que computar sábado y domingo, o sea, tenés que hacer la audiencia el domingo a más tardar. Eso es de carácter inmediato. Eso es de carácter inmediato. No es negociable eso. Claro, eso no es negociable. ¿Y qué pasa si el juez no resuelve al realizar la audiencia luego de ir a las partes? Uno puede urgir pronto despacho. Si a las 24 horas siguientes
el juez no resuelve, se entenderá, artículo 141 del Código Procesal Penal, que se ha concedido la libertad ficta. Y el problema es acá el siguiente que vamos a tener. Si yo planteo 2.000 pedidos, yo creo que la promesa es que los jueces van a analizar caso por caso, es decir, si a vos te corresponde realmente la libertad y tiene que quedar adentro porque los presupuestos son elocuentes. Pero si vos no tenés tiempo para eso, se va a producir la resolución ficta. Y eso no se previó. Y yo quiero señalar, esto advertimos nosotros en la reunión interpoderes. Cuando fuimos a la Corte Suprema, yo había señalado este tema. Y yo tengo entendido que lo que hizo el Senado es incorporar algunos hechos punibles como la lesión grave, como el tema de la coacción sexual, la violación, el abuso sexual en niños, en los que no se podía conceder las medidas sustitutivas. Más allá de eso, finalmente diputados, ¿qué hizo? Aprobó el texto originario del 245. Le envió en el día a senadores y senadores, en el día aprobó lo que hizo diputados. En realidad fue tan rápido que la capacidad de reacción es mínima. Y el Poder Ejecutivo tiene 8 días. 8 días porque todo proyecto de ley que tenga menos de 10 artículos, sí, creo que tiene que promulgarse más tarde en 8 días. Permiso, quiero esto no sé para los dos, pero voy para acá sobre el punto, me dejó picando. Sí. Me dejó picando. Vos sos representante autor del Ejecutivo ante la Comisión de Reforma Penal. Sí. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Tenés idea sobre...? Todavía no conversé, voy a ser deshonesto si digo, pero yo tengo un punto de vista. ¿Vos qué le recomendarías? ¿Que se yo lo que le recomendaría es, más allá de que esto sea un anhelo y esté a favor de esto, lo que sí creo que tiene que haber una conversación de vuelta entre los poderes y establecer cómo vamos a reglamentar inmediatamente la implementación de esto. Me explico mejor. Hacer un proceso porque a mí me hacía una pregunta la pasada un periodista de Radio Primero de Marzo, me decía lo siguiente: ¿cómo hace por abecedario? O sea, mañana, entonces, de pronto vos, Jorge, tu apellido es Torres, ¿qué culpa tenés que tu apellido comience con la T? Vos vas a ir al último. Entonces, como yo decía, ¿cuál es la fórmula? Y la fórmula tendría que ser establecer un plazo de transición de por lo menos 2 meses o 3 meses en los que se establezca que van a trabajar de mañana y de tarde Fiscalía y jueces para analizar las revisiones y que las audiencias se lleven adelante por lo menos a razón de 30 audiencias en cada jornada. No lo sé, Rick, como dicen los jóvenes ahora. No lo sé, Rick. Y por eso te estoy diciendo, pero hay que poner un plazo de transición. O sea, yo creo que esto, sí, porque vamos a ser irresponsables y yo no quiero pecar irresponsable. Bueno, quiero aprovechar la sapiencia de los dos, pero comienzo con Barrios. Hoy estoy contra la fiscalía, ya me escribió recién una fiscala, pero yo estoy hoy. Porque en el Ministerio Público me dicen, no, ¿cómo es la frase? Vamos, la imputación no genera... No causa agravio. No causa agravio. Te quiero ver mañana si sos Entre imputado. paréntesis, doble, que no va a causar agravio. Acá te sacan en el diario, viejo, el imputado fulano. Y hay casos, a ver, yo lo que quiero saber nomás si... Este tema es la imputación, doctor, no. Claro que causa agravio, sin ninguna. Agravio, definamos qué es lo que se entiende por agravio. Si vamos a ir un término, porque tiene varias excepciones, ¿verdad? Un término estrictamente académico, jurídico, legalista, en virtud de la presunción de inocencia, si es ese tipo de agravio lo que se está hablando o qué tipo de agravio. Porque claro que causa problemas familiares, problemas económicos, y más todavía cuando se viene una imputación que es injusta. Con lo que estaban hablando recién, la Defensoría Pública, vez pasada estuve hablando con uno de los defensores, me estaba contando que ya tienen preparado, desde que comenzó a debatirse en el Parlamento, ya tienen preparado escritos de revisión de más de 30, 40, un solo defensor, ¿verdad? Que casualmente son madres de familia, que por aquellos allanamientos que se hacen en los que se les persigue por microtráfico, ¿verdad? Justo está ahí la esposa, está el hijo mayor, está la madre y se le imputa todo por asociación de este tipo de hechos punibles. O sea, muchas madres de familia que dejaron sus hijos a cargo de familiares van a retornar a sus hogares mediante esto, ¿verdad? Entonces, que una imputación no causa agravio, claro que causa agravio. Porque ¿quién te devuelve el renombre en el barrio cuando volvés a tu casa? O sea, genera un agravio. No, así, y voy a poner un ejemplo de lo que dice acá el doctor Barrios. Una señora que tenía su lomitería, viene un muchacho a pedir un lomito, una gaseosa. Había sido el tipo, era vendedor de droga.
Vamos a hacer fiscalía, lleguemos a fiscalía, con Senat, preso todo. 2 años adentro la señora ya. Porque estaba comiendo los mitos en su local. No, hay muchos Y que casos. ahora salió en libertad. ¿Quién le devuelve los 2 años que perdió? Y la imputación se quedó en la calle, nadie le da trabajo porque le aparece en todos lados. Claro. ¿Verdad? Por eso es que la aplicación de la ley y sobre todo la diligencia que se pone en la investigación es lo que tiene que llevar. Acá muchas veces se hace esta imputación, se da cuenta que tal vez no hay prueba, no se reúne prueba, igual se espera lo que estamos diciendo, los 6 meses para liberarlo o para darle una salida alternativa. ¿Pero o, por qué? 6 Temor, meses después hay que no sé. esperar los 6 meses. Es ridículo. Si tenés antes, ya amigo, trabajar antes. Y yo te digo, le preguntás a cualquier operador de justicia, incluido el abogado, que le conviene por una determinada coyuntura, te va a decir que está bien. ¿Por qué? Y porque así siempre fue. Eso de que no causa agravio, ¿sabe de dónde viene? Que la imputación viene del viejo sistema, decía, el sumario no causa agravio. A través de un fallo de la Corte Suprema se viene repitiendo. O sea, eso es praxis de la eternidad. Pero es una Se mentira, instaló, ¿verdad, doctor? Es una mentira esto. Es una, pero absurdo, sí. absurdo. Alejado de la no realidad. no tiene, o sea, el que te dice eso, yo lo digo, lo hace, y con todo respeto, discúlpame que me vaya con un ejemplo. Doctor. Lo dice con un halo monárquico. Ok. Es como si fuese que te dice, a mí la ley nunca me va a alcanzar, pero a vos sí. Entonces, desde mi perspectiva, a vos no te... El sumario no causa agravio porque a mí nunca me va a alcanzar. Imagínate el caso nomás de un diputado liberal, amigo en común, que es de Aracosta, digo su nombre. Una fiscal lo imputa a él. Sí. Y tuvo que pasarlas de caída durante 6 meses. Después se demostró y la fiscal pide disculpas, reconoce que él en ese momento, cuando estaba como presidente de INC, había sido, el fato no se cometió durante el tiempo que él estuvo como presidente 2 de años. INC. 2 años Y lo imputado. que significó para él eso, ¿verdad? Y al final... Primero tenés que contratar un buen abogado, que le contrató lo yo dice que pase por hora lo cobra, ¿verdad? No, pero de verdad, no, pero en serio. No quiero hablar de mi amigo. No, es tan excelente caro. abogado. Yo, o sea, lo que quiero decir es, ¿qué hace un pobre diablo como nosotros sin recursos cuando te imputan por A eso algo? tenemos A la que ir. puta. Tenés que ir a un abogado. Hola, ¿qué tal? 5, 10, 15 millones. Y como vos decís, coyunturalmente ustedes los abogados, no, 6 meses de investigación. Y cada mes, ¿qué tal, fulano? Tenés un poquito más porque sigue la investigación en curso. Así nomás, doctor. Y hay gente que nos va a tildar de hipócritas porque alguna vez habremos abogado en A o B sentido. Pero nosotros somos abogados. El abogado No, que correcto, litiga está yo en no te eso. culpo de El nada. juez tiene que aplicar la Así ley. mismo. Este tema de que si causa o no agravio, desde las clases en lo que me toca dar en la facultad, No, claro. Jamás, ¿verdad? Hay que destruir esa Me idea. estoy refiriendo a la maestría, porque en la maestría están Ese es un prácticamente sofisma, entonces. Y los otro abogados sofisma. ya experimentados. Disculpame que vaya a Es otro un mito. sofisma, que te dice la Corte con un fallo del 2003, dijo la Corte lo siguiente, o sea, disculpame que me ría, pero me río irónicamente. Sí, claro. Dice, no existe posibilidad de recurrir el auto de apertura a juicio oral y público, porque precisamente el ir a un juicio oral y público es una garantía para que en ese lugar vos demuestres los principios de inmediación, contradicción, oralidad. Y eso es un blef. O sea, el que te dice, vos digo, a lo monárquico. ¿Quiénes te están diciendo? Personas que creen que nunca les va a llegar la justicia. Y pongo el ejemplo de un fiscal que una vez se me acercó a mí, dejó la fiscalía y se me acercó y me dijo, estamos hartos de las leyes de los garantistas como vos, doctor. Por gente como vos, este país está lleno de delincuentes. Perfecto, te agradezco que es tu concepto y vos puedes decir lo que quieras. Hasta que un día se le encontró en un acto que no corresponde para un funcionario público. Y retardó el proceso. ¿Qué pidió finalmente? Extinción de la acción por exceso de duración máxima del proceso. Entonces cuando yo le miré a la cara, viste que te vino bien la garantía. El artilugio garantista Claro. de la cárcel. Bueno, doctor, muchas gracias por tu tiempo. vos. Es un gusto Muchas como gracias, siempre. Gracias, doctor. José, ¿podemos poner la foto del capataz? A ver si tenemos... Principal sospechoso. Principal sospechoso. Pero ¿entendés esto? ¿Pero por qué es sospechoso, Torres? Porque desapareció él y su familia. Esta es la fotografía. Y esto me pasan de un chat de integrantes de la rural y me dicen que lo puedo decir, no voy a decir que me pasó nomás. Esto es Porque vos no sos socio de la rural. otra realidad. Dice, aquellos que emplean personal para sus estancias, por favor identifiquen a las personas contratadas. Ahora no sabemos ni cómo se llama el capataz. No tiene esta información ni el Ministerio Público, y el fiscal tampoco, y los que están, los miembros de la rural, no tienen idea de cómo se llama el capataz.
Entonces, en este grupo de Lo que miembros de pasa la es rural, que una parte del Chaco es así, Jorge, tipo viejo oeste. O sea, llega la gente para pedir trabajo y falta todo, la pero gente acá va a también trabajar. está lo otro. ¿Cómo estamos el tema de los miembros de los señores de la rural con el tema IPS? De registrar a los que trabajan allí. No, sí, pero vamos, pues, ellos pues son pero muy con duros a la por hora poquito de hacer hierba se le paga a críticas, la de hacer gente, críticas, son muy duros. ¿Cómo estamos también? Pero esta imagen compartimos ahora. Esta es la estancia de donde ocurrió la tragedia. Este es el capataz, uno de los principales sospechosos, porque él desapareció, no le avisó a nadie, le llevó a toda su familia y lo están buscando a este hombre. Entonces se pide, si alguien ve a este hombre, por favor, que haga la denuncia a la comisaría, al Ministerio Público. Pero ya hay Compartimos esta 3 imagen. órdenes de detención porque los camiones que sacaron los animales pasaron por un peaje y en el peaje, a Dios gracias, por lo menos a los funcionarios de este país se anotaron las chapas, ¿verdad? Sí. Entonces saben los vehículos. Sí, señor. Bueno, nos vamos con esto a la vuelta, cambiamos de tema, un tema social, vamos a compartir con referente al Hospital de Clínicas, también del gremio de los docentes. Ya venimos. ¿Qué tenés para hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y libera esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a presentar nuestro segundo tema de la noche, pero vamos a darle un cierre a la consulta que habilitamos sobre esta modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal. ¿Confías en la labor de los jueces a la hora de decidir quién debe ir a prisión y quién no? En un 92% la gente dice que no y 8% que sí. Vemos Facebook, 97% que no y solo 3% que sí. Ya vamos a compartir las próximas consultas con ustedes en instantes, pero primeramente vamos a hablar de estas huelgas que se avecinan en territorio nacional. Mañana ya inicia la huelga en el Hospital de Clínicas y por otra parte los docentes hablan primeramente de una movilización para el 16 de agosto y ya una huelga también desde el 26 de agosto. Vamos a hablar primeramente de los docentes. Ellos anuncian una huelga desde el 26 de agosto en reclamo de un mayor presupuesto para el sector educativo. Gabriel Espínola, de la OTEP-A, detalló que realizarán una movilización el 16 de agosto y posteriormente la huelga en coincidencia con la presentación del proyecto de presupuesto general de la Nación al Poder Legislativo. Espínola indicó que el presupuesto actual es de 6.2 millones de guaraníes y se mantiene para el próximo año, sin considerar que este monto ya cuenta con un déficit de 91.000 millones de guaraníes. Espínola dijo que no tuvieron participación en la elaboración de la propuesta y detalló que solo para cumplir con el escalafón docente se necesitan 471.000 millones de guaraníes más e incluso se registra una reducción de 450.000 millones de guaraníes para obras en el sector. También mencionó como otras exigencias la inversión del 7% del Producto Interno Bruto en educación, almuerzo y merienda escolar para todo el año, equipamientos y útiles y materiales educativos. Esto en lo que se refiere a la huelga docentes. Ahora vamos a hablar de la huelga que inicia a las 0 horas ya del lunes 15 de julio. Los trabajadores del Hospital de Clínicas irán a una huelga desde este lunes y la medida podría durar 30 días. Exigen un incremento del presupuesto para el hospital de 92.000 millones de guaraníes, los que serían destinados a la rehabilitación de servicios y camas clausuradas por falta de presupuesto, como también piden equiparación salarial, el cumplimiento del contrato colectivo en cuanto al pago de horas extras por días feriados, insalubridad y otros que no perciben por falta de rubros. Los gremialistas indicaron que durante la medida de fuerza solo funcionarán la urgencia, el área de internados y los servicios que ellos demanden. Pero en contrapartida, todas las consultas ambulatorias, laboratorio y cirugías programadas se verán afectadas durante la huelga. Ahora vamos a contarles qué pregunta que tenemos para ustedes a través de la cuenta de Twitter y también a través del Facebook. ¿Crees oportuno el reclamo de los docentes y funcionarios de clínicas, quienes claman por más
presupuesto. ¿Sí o no? La consulta está habilitada en @CaroCruzPI y los comentarios pueden hacerlos a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Aumentan los reclamos sociales. Están acá los miembros funcionarios del Hospital de Clínica, el sector docente, la semana pasada también el sector del campo, los horticultores, mandioqueros, reclamando el cumplimiento de acuerdos con el Poder Ejecutivo. A propósito de esta percepción, de esta reacción ciudadana, tenemos un video el sábado, ayer a la mañana estuvo el presidente. No, de noche. ¿De noche? Que no sé, No, de noche fue. A la noche fue, sí, a la noche, la expo Mariano Roque Alonso, y a mí me sorprendió, digo, todavía hace un año que está el presidente, y ya hay una reacción, un enojo de la ciudadanía. Acá está, a ver. La economía, Marito. Desastre, Marito, desastre. La economía. Desastre, Marito. Yo lo que digo nomás, Jorge, la parafernalia del poder. ¿Cuánta gente hay con Marito ahí? 100 personas. No, mucho más. Mira lo que... No, pues estos se fueron al acto en sí, pero vos decirle el claro, séquito, con los, sí, el séquito, todo sí, lo, sí. No, el Estado mismo. No, yo decía la seguridad, digamos, ¿verdad? Que está no, seguridad de... debe tener un presidente. Ahora, yo no sé, vos sabés que a mí me llama la atención algunos, porque leí los titulares en algunos periódicos, inclusive periódicos que uno podrían decir están alineados con Marito, ¿verdad? Como ABC, escrachan al presidente. Y sí, no están mintiendo, pero déjame decirte, yo veo a una pareja que le grita cosas al presidente, no veo más, ¿verdad? Seamos justos. ¿Verdad? Claro, pero lo que es cierto, podés tener razón, pero digo nomás, en tan poco tiempo, ¿verdad? La crisis le cayó, no hay y ahí lo que le grita es la economía, ¿verdad? Sí, exacto. La economía, y ese es el punto. Pero tampoco ¿verdad? fue un grito así, digamos, Sí. de mala educación ni nada. Solamente le dice la chica desastre con Marito y el novio le dice la economía a Marito. Así es. Porque es cierto, la estamos pasando todos realmente mal, ¿verdad? Y así es. Esto pasó anoche en la expo de Mariano Roque Alonso. A pesar de que, bueno, estos estaban ahí a punto de comer una parrilla muy conocida. Tan mal no estaba, me parece, ¿verdad? Porque nosotros no solemos comer en el patio de comida nomás, los que hacemos cobertura en la expo. Kenchi, ¿te acuerdas antes de ese? ¿Vos te acuerdas? Más o menos. No, vos no te ibas a la expo. No, Juanjo, este es un restaurante esos Jerez por fuera, allá, en la esquina, y sí. Famoso. Bueno, volvamos al tema. Hablando de la economía, ¿verdad? Sí. Plata. Sí, claro que hay un ambiente, digamos, de crítica hacia el gobierno, y más cuando mañana no hace falta ser un genio del periodismo para adivinar las tapas de los periódicos. Mañana las tapas de los periódicos es lo que pasó en el Chaco, por Dios, 2 niños ejecutados, 2 septuagenarios ejecutados, estas cosas de locos, y por supuesto que vamos a ir reclamando las cosas, aunque los reclamos, las críticas tienen que ser justas y certeras, o si no, se desvirtúa la crítica. Pero estos que están aquí, Derlis Torres y César Méndez del Sindicato del Hospital de Clínica, arrancan una huelga ahora. Explíquenle a la gente por qué es esta huelga. Primeramente, muchas gracias, buenas noches a la audiencia. Nosotros estamos luchando de años en 2 frentes, ¿verdad? Estamos 3 años por los mismos pedidos. Lo que pasa, Jorge, Clary y la audiencia, que se cifró mucha esperanza en Marito. Clínicas, el personal de Blanco también trabajó, puso su granito de arena para que esto sea posible. Agarro las palabras del presidente, capaz no va a solucionar todo en un año, ¿verdad? Pero se tiene que demostrar una actitud, tiene que haber ya un acercamiento, se tiene que hacer ya una mesa de trabajo. Nosotros, nuestros pedidos son muy justos. Queremos que se reabran las camas de terapia, niños, neonatos, las clínicas médicas, el laboratorio externo, que está cerrado 3 años por falta de recursos. Tenemos todos los profesionales, tenemos las maquinarias, no tenemos los reactivos, para que más de 3.000 personas por día
deje de pasar el frente en los laboratorios privados y nosotros le podamos dar con un precio mínimo, con un precio hospitalario, soluciones a todos los problemas del laboratorio. Pero no hay reactivo o es un negociado de los perros allí, porque ese es un viejo cuento frente a los hospitales. Vos te acuerdas, tu mamá enfermera. No, digo, hoy no tenemos. Pero allá enfrente está un amigo, anda de mi parte y te van a hacer el estudio de análisis clínico o la resonancia, lo que fuere, ¿verdad? Con el presupuesto que se tiene, se hace para las urgencias, los internados, las terapias. Pero necesitamos mayor presupuesto para hacer a los consultorios externos, Clary. Okay. Y también se tiene que reabrir los programas cerrados. Un ejemplo claro es el trasplante hepático, que estaba funcionando y ahora dejó de funcionar. Nosotros tenemos que ser claros, nosotros desde la mudanza de Sajonia a San Lorenzo, igual una parte sigue funcionando en Sajonia, pero en San Lorenzo se centra la atención mayoritaria, vamos a decirle. Tenemos una duplicación 4 veces más, 5 veces más de trabajo. Doy ejemplos para que se entienda, ¿verdad? Consultas ambulatorias en el 2012, 277.000, en el 2018, 556.000. Otro, ¿verdad? Intervenciones quirúrgicas de 11.000 a 16.000. Atenciones de urgencia en niños y adultos de 54.000, 178.000. Desde el 2014 al 2018, en trasplantes renales, hepáticos, células madres, de córnea, huesos y tejidos, de cocleares, en total se hicieron 169 trasplantes con un mismo presupuesto congelado, Clara y Jorge. Nosotros exigimos por eso un presupuesto digno por una parte y esta gran sobrecarga de trabajo, el que está sosteniendo sobre sus hombros, son todos los médicos, todo el personal de blanco, administrativo, ¿verdad? Entonces no podemos seguir posponiendo un presupuesto digno para el hospital de clínica y también seguir posponiendo las reivindicaciones. Pedimos la nivelación salarial del personal de blanco, pedimos el cumplimiento del contrato colectivo. Somos la única unidad académica de la UNA que tenemos el trabajo nocturno, porque es el único hospital de alta complejidad que tenemos. Tenemos domingos y feriados. Hospital, escuela de alta complejidad. De alta complejidad. Y también tenemos el trabajo nocturno que ya dije, el pago por título en forma mensual, tenemos que cobrar la insalubridad, las bonificaciones y las ayudas que están todos desfasados en el 2007. En el 2007 fue el último año que tuvimos un pequeño aumento en los salarios. Para redondear, pues Jorge tiene una pregunta acá para el sector. Ese es el incumplimiento de distintas promesas a lo largo de estos meses. Así mismo, y además... Porque sería injusto hacerle una huelga a Marito que está hace un año. No, pero nosotros lo que le hacemos es la huelga por la falta de actitud, la falta de iniciativa, porque estas falencias siguen. Esperanos un ratito, Jorge. Claro, de este lado está Jorge Arevalo, secretario general de la OSTEP Auténtica. Ellos también están con un reclamo. El otro día Gabriel Espínola me decía, la principal preocupación de ustedes tiene que ver con el tema presupuesto que estarían enviando para el próximo año, el mismo presupuesto en educación de este año. Y hablan ustedes de un déficit de 91.000 millones de guaraníes, ¿sí, Jorge? Es así mismo. Buenas noches, Jorge, Clary, y la audiencia también. Nosotros en realidad estamos ya también en pie de guerra, como se dice vulgarmente. A partir del 16 de agosto vamos a declarar estado de movilización permanente y ya desde el 26 de agosto estaríamos suspendiendo las actividades pedagógicas con una declaración de huelga, teniendo en cuenta que la administración del Ministerio de Educación este año ha rompido una histórica acciones que veníamos realizando con otros ministros, cual es la de elaborar un presupuesto participativo antes de que el Ministerio de Educación lleve su anteproyecto al Ministerio de Hacienda. Esta vez el Ministerio hizo de manera unilateral. El 27 de junio pasado había presentado ya el anteproyecto de presupuesto, que no es otra cosa que es el mismo presupuesto de este año. Eso significa que ni siquiera el aumento que obtuvimos este año, que era a partir de abril, tiene efecto año, porque es el mismo presupuesto. Es decir, que son 4 meses menos, por eso hablamos de 91.000 millones de déficit para que sea igual al presupuesto de este año.
A ver, quiero ir... iba a ir allá, pero sigo acá. Porque quiero saber... ¿No sabes hacia dónde los dos lados del problema? No, los dos hay así mismo, y graves. Porque, caramba, salud y educación. Cuando el Ministerio de Educación manda el presupuesto 2019, igualito que el 2018, no creo ni que sea por haraganería. A lo mejor es un tope que le puso Hacienda sin tener en cuenta reivindicaciones sociales de ustedes, ¿verdad? ¿Por qué ese presupuesto es igual? Y lo que me llamó la atención, la falta de participación de ustedes como dirigentes en la elaboración del presupuesto. No se le llamó, Peta no habla con ustedes, es el problema. Pero... En realidad el ministro Peta, la única reunión que tuvimos con el ministro fue el 22 de agosto del año pasado y después nunca más hemos hecho siendo pedido de audiencia y siempre pone al frente al viceministro Robert Cano, que sí siempre está presente, pero que en realidad no resuelve absolutamente nada. O sea, ni pincha ni corta. Así mismo. Nosotros estábamos participando de unas reuniones quincenales que el propio ministerio había planteado a las organizaciones sindicales y la presencia del viceministro en todo momento, pero sin ninguna trascendencia en términos de decisiones. Por lo tanto, a partir de este último hecho que significó prácticamente la ruptura de haber enviado un presupuesto en forma unilateral, nosotros nos hemos retirado de esa mesa de conversaciones que veníamos realizando cada 15 días. Te voy a la pausa, a la vuelta, Derlis Torres. Me gustaría que nos respondas. 20 millones de dólares que ustedes pidieron. En un principio se dijo que eso se le iba a recortar, hicieron una tripartita, eso no prosperó. ¿Por qué fracasó la tripartita? Nos respondes a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Continuamos en Cara Cruz y ya vamos a ver qué está opinando la gente a través de la encuesta habilitada en Twitter. ¿Crees oportuno el reclamo de los docentes y funcionarios de clínicas quienes claman por más presupuesto? En un 71% la gente dijo que sí y solo 29% que no. Derlis, me dijiste el otro día, fracasó la tripartita, pero acá en tu compañero César dice, no, vemos señales desde este gobierno de solucionar este problema, pero el hecho de que se haya armado esta tripartita no significa una señal de descomprimir este conflicto instalado en clínicas. Exacto. De nuestra parte está el compromiso. Nosotros no queríamos llegar a esta medida de fuerza que es la huelga, pero nos obligan porque no hay señal del gobierno y de las autoridades, tanto el Ministerio de Hacienda y el Parlamento. Nosotros, el gobierno invierte en el hospital de clínicas 70 millones de dólares. Nosotros eso en servicio, 270 millones de dólares. Devuelve en servicio el hospital de clínicas. Casi 4 veces más. ¿Por qué nosotros venimos cada año con esa déficit presupuestaria? Porque tenemos la Universidad Nacional de Asunción, que siempre con una amenaza de recorte que pasó en esta semana, que quisieron recortar el mismo presupuesto de 2019. Ahora avanzamos que no nos toquen el mismo presupuesto, pero nos dan un presupuesto de 6 meses a un hospital escuela emblemático, único en trasplante hepático en el territorio paraguayo. Ahora, Derlis y César, allí hay que explicarle a la gente una cuestión. Yo creo que nuestra audiencia es inteligente y lo sabe, pero insistir en esto. La Facultad de Ciencias Médicas depende del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. La Facultad de Ciencias Médicas tiene un hospital escuela que es el Hospital de Clínicas, que se convirtió de un hospital escuela en un hospital escuela de alta especialización. Sí. Y además el pañuelo de la gente humilde, ¿verdad? Que tiene algún problema grave, desde cáncer hasta trasplante de riñón, ¿verdad? Es decir, y entonces yo creo más que algunos decanos están queriendo liquidar luego el hospital de clínicas. 30% del presupuesto llega. Sacarle de la UNA tiene un presupuesto de 260 millones de dólares, la clínica llega a 80. Bueno, pero
30%. El ministro de Hacienda, el Poder Legislativo, el Presidente de la República deben entender la dualidad del hospital de clínica. Es un hospital de escuela, pero es un hospital para la gente humilde, entonces a veces absorbe inclusive las deficiencias del sector público de salud, centros regionales, hospitales distritales, etcétera, etcétera. Inclusive la gente que ya por paciencia no quiere ir al IPS va a clínicas. Acá lo que hay que entender por el gran fracaso del Sistema Nacional de Salud, a la falta de respuesta tanto del IPS y el Ministerio de Salud, el que absorbe todo es el Hospital de Clínicas. Por eso nosotros exigimos un presupuesto digno y no a la privatización del acceso a la salud. Porque ahora, ¿qué es lo que está pasando, Clary y Jorge y audiencia? Hay una lista de cirugías complejas, como vos mencionaste, o la misma lista de trasplantes, pero si vos no tenés los insumos, los instrumentales, si vos no te hicieron la colecta, la vaquita o la pollada y compañía, o no salió bien la pollada y no tenés los recursos, te quitan de la lista. Entonces estamos privatizando en forma encubierta el acceso a la salud. Claudia, ¿querés preguntar algo? Sí, para detallar nada más el pedido que hacen los docentes, se habla de varios puntos que contempla este pedido de aumento para el sector educativo. Pero en lo que se refiere a obras me llamó mucho la atención considerando, ¿verdad?, la situación de las diferentes escuelas. Hay una resta de 450.000 millones de guaraníes para obras. ¿Es así para el próximo año? Así mismo hay recorte en tema de obras porque ellos consideran que esa parte le corresponde a la municipalidad o a la gobernación, pero muchas veces por falta de coordinación interinstitucional se empieza una obra y se queda sin terminar. En los últimos tiempos varias obras inclusive terminadas no se están pudiendo usar porque falta la fiscalización. Pues PETA había tenido unos inconvenientes con los fiscalizadores, entonces actualmente no se está fiscalizando la obra, las obras terminadas están candadeadas y los alumnos siguen en muchos casos bajo árboles. Y con respecto al almuerzo y la merienda escolar, que a partir de este año la doble escolaridad se había aplicado. Hay un proyecto que se tenía que ampliar la cantidad de escuelas con jornada extendida, pero en muchos casos quedaron en el departamento de San Pedro, casi no se ejecutó ese proyecto teniendo en cuenta justamente la carencia presupuestaria. En los almuerzos escolares y meriendas hay departamentos que a mitad de años aún no están empezando a repartir. ¿Y en qué? ¿Cuándo? ¿En Navidad van a...? Y Cazapá no tiene. Caguazú tampoco. Tampoco. Entonces, significa que... y si nosotros miramos un poco la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación mismo, no llega a lo que debería estar llegando a esta altura del año. ¿Se suman a esta movilización de la OTEP auténtica otros gremios de docentes y también de directores de instituciones educativas? Nosotros estamos en conversación con las demás organizaciones sindicales y a vuelta de estas vacaciones nosotros estamos preparando un congreso unitario en donde unitariamente vamos a definir las acciones concretas que vamos a estar llevando adelante. Evidentemente también en muchos lugares la comunidad educativa, los padres y los alumnos organizados también están de acuerdo con estas acciones, porque no solamente nosotros pedimos cuestiones salariales o reivindicativas del trabajador de la educación, sino el presupuesto mismo de educación es que nosotros estamos pidiendo una mayor inversión por parte del Estado. Jorge, quiero insistir en algo que preguntó mi compañera Claudia, el tema de la merienda escolar. No me quedé pensando. ¿No llega la merienda porque no hay plata o porque administrativamente estos del MEC ahora son unos inútiles? Porque si no hay plata, pues bueno, paciencia, amigos. ¿De dónde va a sacar Benigno? Pero si no hay la plata? plata? Hay que separar, discúlpame, ¿verdad? Que esta es una eterna discusión. El MEC solamente se encarga de Asunción para el almuerzo, la merienda escolar. El resto gobernaciones y municipios. El resto gobernaciones y municipios vía Fonacide. Pero ahí hay un punto también. El MEC es el que organiza la política educativa, ¿verdad? Y se estableció la jornada extendida sin analizar ese punto, si es que se cuentan con los recursos para que
en todos los municipios se otorgue o se garantice ese La alimento. jornada extendida, ¿qué es lo que implica? Que el niño va a tener una media mañana y un almuerzo. Un almuerzo, es así, o merienda escolar en todo caso sería. Y claro, y merienda escolar. Porque ustedes mencionan departamentos muy lejanos. Acá en Fernando de la Mora nomás habían declarado que no tenían los recursos y que no se iba a poder aplicar esa disposición. Tienen que establecer un orden de prioridades, porque la plata no alcanza para darle a todas las escuelas. Por ejemplo, del municipio que dijo Claudia Fernando de la Mora. Entonces, ¿qué hizo Alcides Rivero, el intendente? Orden de prioridades. Tenemos 30 instituciones educativas, la plata alcanza para 10. ¿Cuál es lo más urgente? No, Lo más hizo pobre. Huevea. Así mismo. La jornada extendida se refiere a que los alumnos entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Es decir, que el alumno tiene que tener su desayuno, su almuerzo y tal vez su merienda dentro de la institución. Hay algunas escuelas focalizadas que funcionan de esa manera, pero el proyecto del ministerio era aumentar en cantidad de instituciones, pero como mencionó la periodista, muchos quedaron otra vez sin poder ser ejecutadas debido al tema presupuestario. O sea, no hay plata. No hay plata. Y hay otras varias deudas. Yo, por ejemplo, tengo acá unos cuadros comparativos. Lo que quiero expresar es que la falta de voluntad, como mencionaba también los compañeros de clínica, en el caso de, si comparamos Ministerio del Interior y Fuerza Armada, ellos tienen presupuestado 46.469 cargos ocupados. Y el presupuesto de ellos del 2019 es de 4.590 millones. Si nosotros dividimos eso por cantidad, significa 98.700.000 inversión por sujeto. Sin embargo, en educación hay 94.000 trabajadores docentes y de 6 billones del presupuesto, la inversión es de 69 millones por sujeto. Pero a eso le agregamos, en el caso de Fuerza Armada y Ministerio del Interior, los soldados que tienen ascienden a 60.000 entre funcionarios y soldados. Y en caso del Ministerio de Educación, si le sumamos 1.200.000 alumnos, la cantidad de sujetos asciende a 1.294.000. Si esto dividimos por el presupuesto, la inversión que se hace por sujeto en Fuerza Armada y Ministerio del Interior es de 76.600.000 guaraníes por año. Sin embargo, en educación la inversión por persona es solo de 5.071.000 guaraníes por año. Interesante. Entonces, ahí se evidencia la poca voluntad, porque o si no pareciera ser que nosotros estamos pidiendo plata en época de crisis. Pero esto refleja la poca voluntad que tiene el gobierno en cuanto a educación se refiere. Y se habla de transformación educativa. Y transformar significa hay que cambiar un montón de cosas. Y si mantener o disminuir el mismo presupuesto de cada año, no podemos hablar de ninguna clase de transformación. César, esto recorte en principio anunciado para el Hospital de Clínica era 32.000 millones de guaraníes. Ustedes hicieron toda una movilización, eso se paró, me dijiste, ¿verdad? Sí, bueno. Pero ahora con eso no se soluciona el problema. Es un presupuesto que tenían nomás luego ustedes. Así Entonces mismo. lo que ustedes ahora reclaman es, hay una serie de deficiencias en el tema de insumos, medicamentos y la cuestión personal también, recategorizaciones que se tuvieron que haber hecho ya hace años atrás que tampoco se hizo. Nosotros tuvimos la huelga anterior, un compromiso firmado que estuvo el diputado Arnaldo Samaniego como presidente de la Comisión de Hacienda, estuvo el representante de Hacienda y también el Ministerio de Trabajo, más las autoridades de clínicas, un compromiso de levantar la huelga justamente para hacer una mesa de trabajo y en esa mesa de trabajo estudiar la ampliación presupuestaria y levantar ya lo más urgente. Lo más urgente es la necesidad institucional, llámese levantar los programas hepáticos, levantar que funcione otra vez el laboratorio externo, que funcione otra vez todas las camas y dotar de más personal blanco de enfermería, asistentes de enfermería y también ver ya la nivelación de la categoría blanco, categoría S, y también ver qué puntos ya se puede avanzar en el cumplimiento del contrato colectivo. Eso fue... Hay un compromiso, un acta, eso fue 21 de noviembre de 2018. Okay. Y por eso nosotros, no es que le hacemos a Marito, ¿verdad? Nosotros hacemos un reclamo firme de que se cumpla lo pactado, lo escrito. Pero eso es lo que vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿De dónde más va a salir la plata? No hay
plata, Yamil. Pero pero no puede seguir esperando el pueblo. Tenemos Eso que es reabrir, categórico. tenemos que darle la herramienta al personal de Blanco para que se le atienda a más gente cada día. Tenemos los mejores profesionales formados en la Facultad de Ciencias Médicas, los mejores médicos, kinesiólogos, instrumentadores, nutricionistas, enfermeros, ya de Copaité, pero tienen que darnos porque no podemos seguir siendo un país cachiay que dependa de la fundación, del humor o de las polladas. Tenemos que dar, me imagino que hay una política de Estado, vamos a priorizar educación, salud y seguridad, ¿verdad? Estoy divagando, pero como dijo... Son los tres ítems más importantes, incumplidos. Ahora, yo entiendo, para no entrar nomás en discusiones bizantinas con Jorge Torres. Mañana ustedes, la huelga, ¿qué implica para el pobre que se va a clínica a hacerse atender? ¿Qué implica para ese compatriota humilde? Punto 1. Punto 2, la huelga implica, por ejemplo, cerrar Mariscal López allí frente al hospital, ¿o no? Vamos a estar haciendo cierres simbólicos de indignación. Para él simbólico le callaba. Media calzada, no vamos a cerrar todo, vamos a hacer media calzada porque Por favor, te pido, los ciudadanos son nuestros aliados. Así mismo. Entendemos, ahí está la encuesta, de que ellos entienden nuestro reclamo. La persona que ha acudido en el hospital de clínica sabe que no estamos mintiendo. Falta insumo, falta medicamento, falta reactivos, tenemos que habilitar todas las camas y sabe que el profesional dentro de su carencia hace lo mejor que se puede. Inclusive recurrimos a muchas veces para que no se posponga, no se suspenda la cirugía o no se quite de la lista a varias personas. Colaboramos entre los muchachos, entre los médicos, entre las enfermeras, nutricionistas, los que están ahí. Servicios, ¿qué servicios se limitan con esta huelga? Si me pueden contar, por favor. Bueno, primeramente, para redondear un poco, se ha hecho por 10 fallecidos, lo que pasó hace pocas semanas, una emergencia penitenciaria. ¿Cuántos ciudadanos, criaturas, jóvenes, adultos han fallecido y nunca se han dignado de hacer una emergencia? ¿De salud? No, de salud. Nosotros tenemos una estructura grande que es el hospital de clínica. Tenemos los mejores profesionales, tenemos las camas. Nosotros estamos luchando y pidiendo al gobierno, acá nosotros estamos, queremos trabajar, denos la herramienta necesaria para poder cumplir nuestro rol. ¿Por qué nosotros estudiamos, nos esforzamos si no tenemos las herramientas para salvarle a esa criatura que llega dentro del hospital de clínica, a ese adulto? Nosotros queremos abrir camas en terapia y hay muchos compatriotas que tienen que emigrar en el extranjero, aquellos que tienen posibilidades. Y acá nosotros tenemos todo. La inversión en salud es importante. El compromiso del presidente de la República era salud y educación. Nosotros somos 2 en 1. Y los servicios nosotros garantizamos todo lo que es urgencia, las consultas ginecológicas y pediatría. Ok. ¿Cuántos funcionarios son? 6.000, me dijiste. 6.000 aproximadamente. Todos se suman, los 6.000. Todos se suman. A ver, Jorge, parafraseando un poco, Claudia, nuestro compañero Benito Fleitas, nosotros nos agarramos los pelos para que lleguen los kits escolares a tiempo, ¿verdad? ¿Y el almuerzo escolar y la merienda? ¿Por qué no reaccionamos de la misma manera cuando estamos hablando, por ejemplo, que en 2 gobernaciones hoy todavía no llega el almuerzo escolar y mañana retoma las clases en las instituciones públicas? Y hay lugares en donde la municipalidad o coordinan a nivel de departamento y una cantidad de escuelas provee la merienda o el almuerzo a la gobernación y a los otros las municipalidades. Y en caso de alguna municipalidad y la propia gobernación tiene dificultad de desembolso de plata de parte de Hacienda por rendición de cuentas, que no lo han hecho a tiempo o que la Contraloría o definitivamente no lo han hecho, entonces vuelve a pagar el plato roto, como se dice vulgarmente, la ciudadanía en general. En este caso los niños, que en el caso nuestro que estamos en educación. Pero ese tema de la merienda, un plata de la gran puta. Increíble es como acá se roba
poniendo en riesgo la educación de la criatura. Hay ni gente, nosotros no digo, nosotros acá estamos todos gorditos, pero acá ni hay gente que manda a su hijo a la escuela para comer algo. Sí. Yo digo, todo hecho, siempre yo digo, todo hecho de corrupción, de corrupción es detestable, ¿verdad? Pero otra vez querer hacer la diferencia con la plata que va destinada para los niños. Esto en el caso de Guairá, Friedman y compañía, ¿verdad? Sí. Caso alevoso, ¿verdad? De tratar de hacer la diferencia con el dinero de la comida de los niños. Hacen, eso amigo. Es criminal, ¿verdad? No hay otra explicación a eso, ¿verdad? Acá me dicen, les quiero preguntar, alguien de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Simplemente para ver qué responden ustedes. Sí. Que en realidad en clínicas ustedes dicen que usan como excusa la falta de insumos, lo otro, para tener la adhesión de la gente. Por el problema de fondo es que ustedes quieren ganar más. No, por eso yo expliqué muy bien. Estamos trabajando en dos frentes. 3 años que estamos en lo mismo. Tener un presupuesto digno. Le invitamos a la prensa que se vaya y vea todo lo que yo dije. Está ahí en el hospital, ¿verdad? Otros canales se fueron in situ, ¿verdad? Y los familiares mismos han dicho, no tenemos insumo. Hoy, ¿cuándo se le internó? Le pregunta. Hace 4 días. ¿Cuánto por día está gastando? Más de 2 millones por día. Entonces, todos son cosas reales que estamos diciendo. El laboratorio externo puede ir a mirar, está cerrado. Trasplante hepático no se hizo ni uno. Está el mejor profesional que formó en Francia, el doctor Arellano, que la vez pasada, hace días, se festejó el Día Nacional de Trasplante y fue un día de lamentos, donde él sentía mucho, le trajo a todos sus familiares de Francia con la esperanza de que acá se le iba a dar las herramientas, los recursos para trabajar, y hasta este momento no tenemos los recursos. A ver, hablando de recursos, plata, la yaya por esto acá, la firraca. Yo hago esta aclaración. Mi padre, 3 abuelos murieron en el hospital de clínica, y ahí quiero morir también yo. Y se cobra siempre un arancel en el hospital de clínica. Hay un pequeño arancel que se cobra, ¿verdad? Consultorio, no, nada, todo es cero. Te voy a decir, hay exoneraciones. Pero hay un arancel, había un arancel que se cobraba en clínica. Se exoneró todo eso. Se exoneró. No se cobra más ni un peso. No se cobra ni un peso. La consulta, nada. En estudios complejos sí se cobra. Estudios complejos sí. ¿Y Pero hay a dónde va exoneración. esa plata? ¿Cómo es el tema de la Ese plata? es fuente 30, es un ingreso propio que se usa otra vez para el mantenimiento de El ambulancia, usa, digamos, dice, se utiliza para el contrato. Hay muchos médicos ¿Y hay mucha plata o poca plata? Vamos, para saber nomás. Que ahí tienen los datos de las exoneraciones que se han hecho. Imagínate de 2007, los descuentos de 1.267 exoneraciones, un 25% de exoneraciones. Okay. 46.287 exoneraciones, un 50%, y 90.707, 75% exoneraciones, y 121.153 100% de exoneraciones. Que no pagó nada. Que no pagó nada. Perdón que les pregunte, pero me insisten acá el tema fuga de medicamentos. Dice, ¿quién controla eso? Por ejemplo, en el hospital de clínicas. Dice que hay casos de que se sacan medicamentos, por ejemplo, clonazepam en una farmacia te cuesta 57.000 y ahí consiguen, los perros venden por 20.000. Me dicen, y claro que va a haber problema de desabastecimiento, falta de insumos cuando ahí internamente se está sacando y nadie controla. Es lo que me plantean acá. Ahí el presupuesto de insumos, medicamentos y reactivos es 65.000 millones de guaraníes. Esa es una suma irrisoria. Es una miseria. Hablando de un hospital de alta complejidad. Nosotros, vamos a ser sinceros. Es el total año. Total año. A nosotros llega julio, ahora pueden ir a ver, ya no tenemos más nada. Porque eso es lo que gasta el gobierno en comprar autos nuevos cada año. Ridículo. Ridículo. Entonces, 65.000 millones de guaraníes, junio ya termina. Julio, ahora estamos esperando si nos dona el ministerio, si hay alguna persona de buen corazón que nos done. Y por eso, inclusive lo poco que teníamos, de 20 que dábamos hasta julio, racionalizábamos otra vez. Te pide 20 para una cirugía urológica y le dan 2 para que llegue por lo máximo, para que se extienda como un chicle lo máximo que se pueda. No, a ver, Jorge, el reclamo es justo. El problema es el desenlace de la huelga siempre. La huelga pues ya es una situación drástica, ¿verdad? Se termina el diálogo, significa la huelga, ¿verdad? Vamos a la guerra de la huelga. Después ya es más difícil negociar. Nosotros tuvimos una reunión con el viceministro, Clary, con lo que comentaste hace rato, con el viceministro de Hacienda, Hacienda. doctor Llamosa. Llamosa. Pero no, hay una propuesta concreta.
Nosotros no pedimos luego, y le respondemos al presidente de la República, Marito, que este año nos den todo. Vamos a sentarnos y ver qué es lo más urgente, qué es lo que hay que habilitar. ¿Y qué es lo urgente para ustedes? Y rehabilitar los programas que están cerrados y el laboratorio externo, la parte institucional. Y ver la nivelación salarial de categoría S y qué punto del contrato colectivo se puede avanzar. Porque son 10 puntos, son muchos puntos, entendemos. De esos 6.000 funcionarios, ¿cuántos son de blanco? En total son como 3.500. ¿Y el resto todo administrativo? Administrativo y docente. Ah. ¿Entendés? No, porque lo que pasa es que también tenemos que insistir en la austeridad, ¿verdad? Y separar la paja del trigo. Trabajo usted loable, por Dios. Trabajan para la gente todo el día y se enfrentan a la miseria todo el día. Pero algún vago ha de haber también allí. Claro, eso que entra a política o oro y que ando ya por invadeo o guatarí y heroína. Lastimosamente, esa es una realidad también en todas las instituciones, ¿verdad? Pero nosotros no podemos parar de reclamar y de exigir. Porque seguramente hay por ahí algunos, ¿verdad? Nosotros tenemos que avanzar y es una realidad, lastimosamente es nuestra cruda realidad y que tenemos que revertir. Y los funcionarios que, digamos, que están en el hospital de clínica, casi no están sentados. ¿Qué hora cierra Maricarol López mañana? Me pregunto. No, no van a cerrar. No, van a cerrar. No, ¿en serio que no van a cerrar? Simbólicamente, dentro de una hora, 0 horas cerramos. Mañana amanecemos a las 6:30. Seguimos. Ya, pero tengan la piedad por la gente. Pero eso, media calzada de cierre. La ciudadanía se suma con nosotros. Con bocinazo, de aliento. Viene. A nosotros nos llaman personas que son pacientes oncológicas, que se quieren sumar a la huelga de encadenarse ahí. Hay una señora que se hemodializa que viene de Cordillera. Mañana también que se suma. ¿Y ustedes, Jorge? Agosto. ¿Van a coincidir, no? 30 días y si puede ser que coincidan. Sí, esperemos no llegar a ese punto. Sí. Muchísimo tiempo va a ser si siguen. Pero 30 días van a ir. 30 días. En principio. Al principio. Claro, a menos que el gobierno. Qué bárbaro. Gracias, Jorge, por tu tiempo. Muy amable. Gracias, señores. A la hora. Claudia, ¿qué dice tu encuesta? Cerramos la encuesta. ¿Crees oportuno el reclamo de los docentes y funcionarios de clínicas, quienes claman por más presupuesto? En un 69% la gente dijo que sí y solo 31% que no. Bueno, muchas gracias. Terrible lo que pasó esta mañana, este hallazgo. En realidad sucedió ya la semana pasada, como decía, evidentemente mañana tapa de todos los diarios. Cuádruple homicidio en una estancia en Mariscal Estigarribia, Boquerón, en el Chaco, y todas las repercusiones. También esta semana vamos a ver si se define interpelación a varios ministros, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, el ministro de Defensa, también el comandante de la Policía Nacional. O sea, se avisó una semana calentita, con huelga, con movilizaciones, reacciones. Yo te pregunto una cosa, ¿cuándo viste una semana tranquila en Paraguay? Es verdad. ¿Cuándo? Es verdad. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Viene Salvador Ícar con toda la información del fútbol. Arrancó el clausura este fin de semana. Todas las novedades con Salvador Ícar en instantes.